La mayoría de hijos que crecen de hogares desintegrados, esto es lo que piensan. Muchas veces se me viene a mi mente, si tan solo tuviera un arma. ¿Alguna vez predicando y haciendo el llamado al altar te has sentido identificado con una visita así que viene al frente y Dios de repente te dice, ese eras tú hace 30 años? Justamente vivo en Huevo ayer. Y luego, pues, obviamente yo por el respeto que le tengo, yo no iba a continuar jugando, ni iba a continuar el billar, me iba a ir con él. Pero me dijo de esta manera, vámonos para la casa, ya es tarde y en la calle hay peligro. Que desde esa mirada me comenzó a llamar el Señor. Habían personas de los mismos amigos que inclusive uno me dijo una vez, un día de estos me gustaría probarme con usted. Sí. Entonces, Wow. Eran peliones en tu cuadra, sí, ¿no? correcto. Entonces le dije yo, cuando quieras. Me fui al templo a decirle a Dios, perdona mi rebeldía, perdona mi resistencia. ¿Sabe qué aprendí ese día? Bueno, Dios les bendiga una vez más, un episodio de Miranda Podcast. Estamos en este momento con el pastor Jimmy. Pastor Jimmy viene desde Honduras, Progreso, Lloro, ¿verdad? Amén. Amén. Pastor Jimmy, ¿cómo se siente en este día? Gracias a Dios, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. Ok. Pastor Jimmy, bienvenido. Gracias, Es un privilegio tenerlo. Para los que no lo conocen, él fue mi pastor, bueno, puede decirse mi juventud, porque creo que a los 20, Desde su niñez. desde que estaba en la panza. La niñez suena mejor, dice tu juventud. No, Tienes o sea, 24 cierta años. parte no, pero me refiero desde la niñez hasta los 19, de soltería. creo. De soltería. Adolescencia. Ajá. De soltería, pues es un Ujú. privilegio, para mí la familia de ellos es como decir familia en sangre, son Sus muy, tíos, muy ¿no? especial para mí, entonces es un privilegio tenerlo aquí, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo varias veces, pero primera vez en The Miranda Aquí. Podcast. Ujú. Ajá. Sí. Ajá. Perfecto. Sí, ella siempre se refiere a, ay, mi tía. Yo, pero ¿cuál tía? Sí, sí. Ella tiene tías, pero dice no. Tía Delmis. Mi tía Un Delmis. saludo a mi tía Delmis, que nos va a estar viendo. Ahí está. Perfecto, Pastor Jimmy, muchas gracias por estar con nosotros, sacar tiempo para venir aquí a hablar de algunas cosas. Creo que es el 80% de las personas que ven el podcast no son de la iglesia de nosotros. Entonces, aunque la iglesia de nosotros aquí en Kissimmee, en Orlando, los conocen, muchos son de otras iglesias que tal vez no han tenido la oportunidad. Y bueno, qué bendición entonces que aquí con nosotros el Pastor Jimmy es una persona muy, se puede decir, fácil de hablar. A veces me preocupo porque es un pastor todavía, entonces uno tiene que tener cuidado como uno le habla a los siervos de Dios, pero es que tal vez es no sé, tanta la confianza que él me permite tener, que en verdad a veces nos quedamos junto con mi suegro, nos hemos quedado 2 de la mañana, 3 de la mañana hablando, y bueno, queremos esta vez que ustedes tengan la oportunidad de escuchar la historia del pastor Jimmy. Ya mucha introducción, pastor Jimmy, cuéntenos, antes de empezar con las preguntas que tenemos aquí, ¿cómo se ha sentido ahora que vino como el invitado de la fiesta del amigo aquí en Orlando? Bueno, primeramente Dios les bendiga. Ujú. Y quiero agradecerles por esta oportunidad que me dan estar aquí con ustedes. Es un privilegio. Ya la hermana Heidi lo decía, para nosotros también son nuestra familia. Y estar aquí primeramente con ustedes, eso trae un sentir bonito, nostalgia, muchos recuerdos de muchas cosas. Y como usted dijo, hay veces nos toca quedarnos hasta la madrugada recordando cosas, momentos bonitos que vivimos. Y estar aquí este fin de semana ha sido algo tan especial. Nos hemos sentido bien recibidos, tanto por los pastores Uriarte como por cada servidor de la iglesia, cada persona que pertenece a la iglesia. Ujú. Y por ustedes. De repente, si nosotros tenemos ese comportamiento también de esa confianza, esa libertad para reír, para acercarnos a ustedes, es porque ustedes nos la dan.
ustedes nos permiten. Entonces nos dan ese recibimiento y eso nos da la libertad a nosotros de entrar en confianza. Entonces nos hemos sentido este fin de semana, pero muy bien recibidos. Ujú. Amén. Creo que es que desde que empezamos el podcast en diciembre del año pasado, de una dije, wow, voy a mandarle los episodios al pastor Jimmy porque cuando él venga vamos a grabar unos 3 episodios. Porque lo que hacemos es hablar todo el tiempo. Entonces, estamos muy contentos que esto esté sucediendo en este momento. Pastor, vamos a empezar a hablar de su testimonio. Para las personas que no conocen, como decíamos ahorita, su ministerio, podríamos de pronto dar una pequeña recap, se dice, de lo que Dios está haciendo ahorita en este momento en su vida. Usted es pastor de qué ciudad, estás trabajando con tu familia. No sé si nos puedes dar un poquito de un resumen de lo actual y después empezamos a analizar las cosas de la historia del pasado. Bueno, estamos en una ciudad que se llama Progreso, Ujú. en el departamento de Oyoro, en Honduras. Y actualmente, pues, estamos en un proceso de despegue de crecimiento, viviendo una nueva experiencia después de haberles conocido a ustedes aquí, los pentecostales de Kissimmee. Aunque venimos aquí para compartir la palabra de Dios, pero más que para compartir también en nuestro deseo aprender. Mm. Bien. Ok, está bien. Y usted tiene una segunda sede, ¿no? Ujú. Se puede decir. Sí. Estoy confundido. Ayúdenme ustedes, los de la geografía allá en Honduras, porque tú dices, la segunda iglesia está en Yoro, pero Yoro es el departamento de todo. Correcto. Ok. Ahora- ¿Cómo decir Florida, no? Ujú. Ujú. Y Ok. ahorita le explico. Honduras tiene 18 departamentos. Ok. Entonces, uno de ellos se llama Yoro. Ok. Entonces, el departamento obviamente encierra muchas ciudades importantes. Ujú. Y una, por decir, yo más creo que del departamento de Yoro la ciudad más importante es Progreso. Sí, la que Correcto. más escuchas, sí. Sí. Correcto. Entonces, en esa ciudad, allí está establecida, decimos así, la iglesia madre. Ujú. Ujú. Y aunque la ciudad cabecera del departamento es Yoro, Oh, la ciudad también se llama Yoro. se llama Yoro Ya también la entendí. ciudad. Ok, ya entendí. Ok. Entonces, allí, en esa ciudad, ahí tenemos la iglesia hija, decimos. Ya. Sí. Ok, ya entendí. Las dos están ahí, perfecto. Ujú. Bueno, ahora sí empecemos con las preguntas que preparamos. Pastor, tuvimos un momento muy bonito en estos últimos 4 servicios que tuviste la oportunidad de estar con nosotros. Cada prédica dejaste un ADN tuyo ahí en él, ¿verdad? Y creo Gracias. que se dio todo lo que se podía dar, amén, de parte tuya y estamos agradecidos por eso. En una de esos testimonios, en una de esas prédicas, nos contabas a la congregación que tú quedaste huérfano de parte de padre desde los 2 años. Sí. Entonces, ¿nos podrías compartir cómo fue crecer sin un padre en Honduras? Bueno, yo creo en el área emocional, aunque era un niño inocente y sin el sentido de razón de lo que significa la vida de comprensión. Creo que, pero esa necesidad de, tener esa imagen paterna Mm. por causa de tener ese afecto de cariño, o sea, de una caricia, de un abrazo, eso eh, era un vacío dentro de mí. Y de alguna manera eso me afectó mucho y no fue fácil crecer así de esa manera, Ujú. porque cuán necesario es en el momento de la niñez, de repente, que un niño inocente lo primero que busca es el abrazo de un padre, Yeah. sentarse en sus piernas, tener una caricia, un beso. De repente, yo no tuve eso. Mm. Entonces,
crecí con ese vacío o con esa necesidad, al grado que hay veces a mí me toca decirle a mi esposa, dame un abrazo. Ujú. Entonces ella me dice, es que no te dieron amor cuando eras niño. Yo le dije, no. Mm. Entonces, de repente ahí estaba ese vacío. Yeah. Es que, mira, cuando hay una ruptura, hablamos de esto en un episodio, cuando hay una ruptura matrimonial o conyugal, en la familia entran no solamente necesidades, como está hablando usted, emocionales, sino que entra escasez, Ujú. entra necesidades, bueno, si las personas no son cristianas, normalmente cuando hay un divorcio, la vida espiritual de esas personas no está al 100, ¿no? Entonces también un vacío espiritual hace un énfasis ahí también. Entonces, en verdad, una ruptura destruye la vida de un niño por donde tú lo mires, por donde tú lo mires. Tienes ahorita que pasar un fin de semana aquí, un fin de semana allá. Bueno, en tu caso tú tienes que estar nada más con tu mamá, pero también había una necesidad económica Correcto. que es mucho más de lo que podría estar sin un padre. Padre es el proveedor y una madre, pues, más que todo en los países de uno puede luchar y lo hizo, pero no era lo mismo que crecer con un padre. Tú nos contabas en la iglesia que eh, y no lo decías con vergüenza, decías que eras entre los niños con más bajos recursos de toda la ciudad. Correcto. Pero Dios usó ese niño para bendecir a cientos de niños ahora. Y ahorita vamos a llegar ahí. Que ya estoy empezando a aprender a hacer que las personas se vayan quedando. Eso son trampitas que uno va mirando. Usted quédese que ahorita vamos a contar cómo los niños en más bajos recursos bendició a toda la ciudad. Amén. Pero sigue con la pregunta. Ay, Dios, es que él dice que ha aprendido porque a veces le daba de una, soltaba, no dejaba, no esperaba. Pastor, cuéntenos un poco si algún momento en su vida, o sea, como está contando lo de su niñez, llegó a pensar que su vida no tenía ningún propósito. Ay, Dios. Bueno, en realidad sí. De repente, ahora yo uso bastante esta frase que digo, yo necesito estar claro siempre y ahora estoy claro, pero uso esta frase, cada persona necesita estar claro con qué propósito está en esta tierra, Ujú. porque yo llegué a mis 19, aún 20 años y vivía por vivir, sin propósito, Mm, sin pensamiento del futuro mm, y no sabía con qué propósito yo vivía en esta tierra. O sea, todo en mi crecimiento hasta mis 20 años me afectó mucho. Entonces, cuando el Señor ya trata conmigo, ahí yo entiendo el propósito de mi vida. mm, Mm. Y a través de los años, todavía lo voy entendiendo más. ujú, Entonces, ahora sí, por eso vivo al máximo cada día, todo lo que vivo lo disfruto. ujú, Y para mí, cada momento vale. Por ejemplo, este momento para mí es muy significativo. Entonces, lo disfruto, lo voy a ujú. disfrutar. Esta entrevista la voy a Amén. disfrutar. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, yo tengo una observación y también una duda. Ayer estabas hablando el domingo de cómo, creo que la importancia de recordar y de ser agradecido de las cosas buenas, de cómo tu madre en cierta ocasión, por lo que haya pasado, ¿verdad? Recordaba muchas veces las partes no tan buenas de tu padre, ¿no? Y de pronto hacía un énfasis a veces en eso. Y tú llegaste a un momento y dijiste ahorita ya de grande, no, pero mi papá tuvo que tener algo bueno, ¿right? Entonces, pero
nosotros y los 300 personas de la iglesia nos quedamos con esa curiosidad. Ok, entonces, ¿cuáles eran las cosas buenas que tu papá tenía que de pronto no pudiste contarnos en la iglesia y que tú dices, ay, por eso yo de pronto salí con esto positivo? Antes de contestar la pregunta, de repente, no sé si se vale llorar, Aquí más de uno llorado, hemos llorado. porque si hay algo que a mí me trae mucho sentimiento de recordar esa parte de crecer sin mi padre. Y para mí, mi mejor experiencia es haber conocido al Señor. Amén. Entonces, eh, como yo crecí con ese vacío de no crecer con mi padre, yo quería saber la parte positiva de mi padre. Mm, Y la persona indicada a dejármela saber era mi madre. Pero como yo trataba de decir, mi padre sin conocimiento de Dios, sin entendimiento de Dios, la manera como él se unió a mi madre para hacer una vida marital fue una experiencia muy negativa. eh, o sea, en el sentido de él hacia ella. ujú, Y de repente eso la marcó a ella, de que casi siempre ella hacía mención, pero de lo negativo de él, de todas las cosas negativas. Entonces nunca escuchábamos la parte positiva de mi padre. Entonces, cuando mi madre comenzó esa ocasión que yo le pedí hace como 2 años, imagínese, digamos a mis 48 años, mm, yo le vine a pedir a mi madre que quería escuchar la parte positiva de mi padre. ujú. Y eso se dio debido que yo me encontré a un cuñado de mi papá y me dijo, mira muchacho, tu padre era un buen hombre. Entonces, eh, y eso me impactó tanto porque un día yo entendí una parte y le dije, no sé por qué, pero algo bien curioso que yo le dije a mi esposa, el día que te detengas a ver las partes negativas de mí, ese día me vas a descalificar. Porque todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos partes positivas y partes negativas. Claro. Entonces, recuerdo, fue que invité a mi madre a un restaurante a comer Mm. y la dejé que disfrutara su alimento. Después de platicar un poco, dije yo, voy a entrar a la parte que quiero. Oiga la ingeniosidad del pastor, ¿no? Cuando usted necesita información un poco difícil de salir, saque el restaurante. No llegue a la casa a pedir Sí, información, no. Prepare el sí, camino. eso. Es que primero hay veces creo que para que podamos tener una respuesta positiva a las personas, primero hay que estimularlas. Claro, hombre. Ujú. Sí, entonces, bueno, recuerdo, eh, yo quiero saber, le dije a mi mamá, algunas cosas que usted miraba, que buenas, positivas que tenía mi papá. ¿Me Mm, va a hacer el favor hoy? No me haga mención de ninguna cosa negativa de mi papá, porque quizás ya escuché todo lo malo de él. Quiero escuchar lo bueno. Y me dijo mi mamá, mira, tu papá era un hombre que era tan preocupado por los demás, principalmente por su familia. Digo, una de las cosas que no olvido de él es esta, que mi mamá enfermó. Y me dice ella, cuando mi mamá enfermó, tu abuela. era mi abuela, la mamá de mi mamá, eh, tu papá la trajo para la casa. Mm, Wow. Entonces, dice, ya mi mamá no podía caminar. Entonces, tu papá la chineaba, o sea, la cargaba en brazos, ajá. la movía de un lugar a otro donde ella quería ir, se quería ir a acostar, quería ir al baño.
wow, dije yo, qué increíble que un yerno haga eso. Ujú. ¿Eh? Ajá, entonces, Muchas personas no hacen eso por sus padres. claro, ni por sus Exacto. padres. Entonces, que un yerno haga eso, dije yo, qué increíble. Entonces, eh, eso me impactó tanto. Entonces, y me comenzó a hablar más de esa parte, de cómo era mi padre cuando veía la necesidad en otros. Mm. Entonces comencé a identificarme. O dije yo, estos son los genes De aquí fue. de mi padre. Ajá. Ok. Mm. Pastor, ¿qué tan difícil fue por el lado del... Bueno, es que en los países no le dicen bullying, no le decían bullying en ese tiempo. Pero llegaba alguien más grande y ¡pa! Te pegaba solo porque podía, ¿verdad? Y aquí se le dice el bullying. Ujú. Pero en esa parte también nos contabas un poco de que encontrabas papá en cualquier esquina diciéndose a el que quisiera te pegaba. Sí. No sé si quieres indagar un poquito en eso. ¿Cómo te afectó eso en tu carácter, en tu niñez? Bueno, crecí con ese pensamiento de que al estar indefenso, cuando alguien me amenazaba, entonces crecí con ese pensamiento que todo el mundo se quería aprovechar de mí, Mm, todo el mundo me quería maltratar, todo el mundo quería abusar de mí, pero me sentía a la misma vez indefenso y me sentía impotente porque no me podía defender. Entonces, esa parte no fue fácil en mí, en mi crecimiento, porque cuando crecemos así, eh, y de repente, muchas veces, pues no tenía a Cristo en mi corazón. Y ahí es donde pienso que muchas personas o muchos jóvenes caen en un error. Y si usted lo ve de un punto de vista, la mayoría de hijos que crecen de hogares desintegrados, esto es lo que piensan. Muchas veces se me viene a mi mente, si tan solo tuviera un arma, mm, Mm. ahí me quería apoyar. Si tan solo tuviera un arma, yo creo que me respetaría más, ujú, porque ese es el pensamiento. Porque en cierta ocasión entendí algo, que una arma no significa respeto, o sea, que nos van a respetar, no, nos van a tener miedo. Ujú. En cierta ocasión no es lo mismo. no es lo mismo. Un primo mío le dijo a su papá, papá, me voy a comprar un arma porque quiero que la gente me respete. No, hijo, le dijo, la gente no te va a respetar por un arma, te va a tener miedo. Cosa que es muy diferente, el miedo y el respeto. Exacto. Entonces, eso pasaba en mí, que quería apoyarme en un arma, pero no tenía la posibilidad de adquirirla. Entonces, eh, me tocó soportar, pero gracias a Dios, hoy solo puedo decir gracias a Dios, que no tenía esa facilidad económica para adquirir un arma, porque entonces, si el arma hubiera sido mi defensa, ¿cuánto daño hubiera hecho? Entonces, ¿qué hubiera hecho? O sea, ¿qué hubiera sido de mi vida? No sabríamos si estuviera aquí en ese momento. Correcto. Ujú. Entonces yo hubiera hecho un desastre en mi vida, estuviera en una prisión, Ujú, pagando un crimen o de repente, o alguien hubiera usado de venganza y ya no ujú. existiera yo. Pastor Jimmy, usted nos contaba un poco que lo mejor que le ha pasado fue conocer a Jesús. Pero cuéntenos cómo fue ese encuentro con Jesús, ya que nos hablaba que no creció en un lugar cristiano. Ujú. ¿Cómo fue ese encuentro que tuvo con Jesús? Bueno, voy a dar este detalle porque es tan hermoso. Porque los seres humanos, aunque somos necesitados de Dios, perdón, aunque somos necesitados de Dios, no lo queremos buscar. No. Entonces yo mismo puedo decir, yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Y de eso Ujú. sí estoy seguro por la manera que sucedió. Bueno, porque siempre que me invitaban a la iglesia, yo siempre me excusaba. Eh, el mismo engaño del enemigo.
Pero cuando uno está en los planes de Dios, es Nadie se hermoso. escapa. Nadie se escapa. Nadie se Dios va a escapa. hacer algo. Sí. ¿Quiere un poquito más de té, Pat? Ok. Y yo Vale. recuerdo bien que eso fue en el año de 1996. Fue un día sábado, recuerdo que así sucedió. Alguien de mi familia, ya el Señor había tratado con él, Hmm. porque no venimos de familia, nadie en la familia conocía a Dios, nadie. Entonces, pero Dios trató con un familiar y nuestro familiar nos visitó por ese fin de semana. Entonces, nuestro familiar, su propósito de visitarnos era presentarnos al Señor, su experiencia que él había tenido, obviamente con la esperanza que nosotros fuéramos alcanzados. Entonces recuerdo que eh, me dice a mí, era un sábado que él llegó, me gustaría que fueras a la iglesia aquí cerca a averiguar si iba a haber servicio hoy. Pues yo fui y la iglesia estaba cerrada porque eran las 6 de la tarde todavía. Pero dije yo, este me quiere llevar a la iglesia. Ya me la solí. Sí, entonces recuerdo que no entré a la casa. Desde afuera le grité y le dije, no, le dije yo, está cerrado y me fui. O sea, me escapé, busqué para dónde me iba y me fui a meter a un billar. Mm. Pero como el que ya ha tenido una experiencia con Dios, va a buscar una iglesia donde llega de cualquier forma. Pero él siempre se fue, porque pues sí, normalmente el servicio era a las 7 y por eso yo llegué a las 6, no habían abierto la iglesia todavía. Oh. Entonces recuerdo, me fui a meter a aquel billar y como a las 9:00 de la noche estábamos en el billar y yo estaba jugando cuando me dijo alguien, yo creo que alguien te busca. Hay alguien parecido a vos, me dijo, debe ser familiar tuyo, en la puerta. Entonces, y yo volteé a ver y era mi familiar, en la puerta del El que billar, lo había invitado a y la el que me iglesia. había invitado. ¿A las 9 de la noche o 9 minutos después? No No, entendí. 9:00 de la noche. Ok. Él no me llevó, él ya venía del Ya, servicio. Ya se Ajá. había acabado el servicio. Entonces ya de alguna manera él había averiguado que yo frecuentaba ese lugar y que ahí estaba refugiado o escondido o huyendo de Dios. Huyendo, ¿no? Entonces llegó allí. Me dio vergüenza a la misma vez porque a ese familiar yo le guardo mucho respeto. Pero yo ya creo que ya era el Señor, porque eso me marcó tanto y tengo la imagen tan presente. Imagínense, desde 1996, y yo tengo la imagen en mi mente como una película. Oh, wow. Sí, entonces, 1996 sí. es el año que nací. Wow, tienes 30 años en el Evangelio. Entonces me volteó a ver y se sonrió conmigo. Se sonrió conmigo y... Te pillé. Ujú. Entonces, pero esta es la parte que quizás va a ser imposible no llorar. Porque en su mirada no me acusó, ni me juzgó por lo que yo estaba haciendo. Vi en su cara y en sus ojos el amor de Dios. Entonces, obviamente yo sabía que me iba a decir, vámonos para la casa. Y bueno, terminé aún, pacientemente me esperó que terminara de jugar esa mesa de billar. Y luego, pues, obviamente yo por el respeto que le tengo, yo no iba a continuar jugando, ni iba a continuar el billar, me iba a ir con él. Pero me dijo de esta manera, vámonos para la casa, ya es tarde y en la calle hay peligro. Wow. Así de esa manera tan amorosa. Y pues nos fuimos. Yo creo que desde esa mirada
de él hacia mí, me comenzó a llamar el Señor. Comenzó el Señor a tratar conmigo. Porque de ahí yo comencé a sentir aquello extraño en mi corazón, que nunca había sentido. Y íbamos en el camino, íbamos platicando. Él me iba hablando del peligro que hay en la calle, el peligro que hay en esos lugares. Y llegamos a la casa, me habló un poco y me dijo antes de acostarnos, mañana quiero que me acompañes a la iglesia. No me resistí. Más bien, por eso digo que ya desde esa mirada Dios estaba tratando conmigo, porque más bien esperé que llegara la hora ese día domingo para ir a la iglesia. No tuve, pero ni el mínimo pensamiento de pensar irme para otro lugar. Yo quería ir. Ah, Entonces, quería ir más que todo porque en mi falta de entendimiento de Dios todavía, dije yo, lo quiero acompañar. Esta ha sido una persona muy especial en nuestra vida, dije yo, lo voy a acompañar. Entonces, lo acompañé. El predicador de esa noche en su predicación habló a mi vida. Habló a mi vida y habló mi vida. O sea, De su vida, ya. correcto, lo que yo estaba viviendo. Pero exactamente toda mi vida no. que yo estaba viviendo. Entonces yo sentía que mi corazón me palpitaba más acelerado de lo normal. Y ahí, aunque no entendía lo que era un llamado de Dios, pero sí entendía que Dios estaba tratando conmigo. Entonces, cuando fue el tiempo de llamar al altar, recuerdo que, era tanto que se me notaba, creo, porque para no sentirme solo, invité a un amigo vecino que me acompañara para no sentirme solo. Pues uno va a un lugar donde no conoce a nadie, Sí, uno se siente solo. sí. Entonces mi amigo me acompañó y nunca olvido, mi amigo estaba a mi lado izquierda. Y yo recuerdo que yo estaba así, parado, y que nos habían parado. Y después de la predicación, antes de pasarme al altar, yo estaba parado y estaba viendo para abajo. Y mi amigo se me acercó al oído y me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Entonces digo, tanto era que mi amigo lo notó lo que estaba pasando. Entonces, pues más bien más me empujó, más rápido. ¿Tú crees que esa voz vino de Yo creo que vino más bien de parte de Dios para empujarme. Dios para empujarte? Sí. Y me fui al altar. Por eso hoy yo tengo decir cuando hago un llamado al final de la predicación, que yo creo que ¿de qué serviría que una persona sea muy expresiva? Pero si no habla con el sentido, si no habla con la razón. Mm, Porque yo recuerdo que yo no sabía expresar muchas palabras a Dios, y eso pasa con la gente. La gente no sabe expresar muchas palabras a Dios, pero de ahí me han surgido pensamientos como estos. No importa si usted no puede expresar muchas palabras a Dios, porque el mejor lenguaje es aquel lenguaje del corazón. mm, ya. Entonces, cuando lo que usted expresa con sus palabras sale de su corazón, eso es lo mejor. Entonces, yo no tuve muchas palabras, era mi primera experiencia, pero con mis pocas palabras y entre lo que no pude decir, lo decía en mi corazón, con mi corazón y con mi mente. Señor, cámbiame. Yo quiero ser diferente. Ayúdame. Sácame de esta vida. Sácame de esta situación. Si hay algo mejor, si eres tan real como lo he escuchado hoy, yo quiero experimentarlo. Y ya, eso fue lo que usted dijo. Sí. Entonces, y le dije, Señor, si tú me cambias y me ayudas en todas mis dificultades, porque a ese tiempo yo tenía 20 años, ya tenía dificultades, Claro. problemas. Ya a ese tiempo, ok, ya 18, 19 años, ya en ese tiempo sí. Yo alguien así, usted quería pelear conmigo, iba a pelear. O sea, como que ya Toda la había, defensa. eso, ya había creado esa defensa en mí. Ujú. Entonces,
por todo lo que había surgido. Entonces, ya había yo comenzado problemas con personas. Entonces, yo ya sabía que había algo por lo cual yo necesitaba un cambio, necesitaba una transformación, necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, porque yo mismo era consciente y yo mismo decía, habían personas de los mismos amigos que inclusive uno me dijo una vez, un día de estos me gustaría probarme con usted. Sí. Entonces, Wow. Eran peleones en tu cuadra, sí, ¿no? correcto. Entonces le dije yo, cuando quieras. Aquí no hay miedo. Ajá. Entonces, o sea, ya se había Bueno, vencido aquello. sí. Pero de alguna manera, o sea, ¿cuál es la ganancia Mm, en que peleemos con alguien? mm, Y, mm. o sea, y nos puede hasta quitar la vida o le quitamos la vida a otra persona. Yep. ¿Cuál es la ganancia? Más bien es una pérdida. Cierto. Entonces, esa era mi situación. Señor, ayúdame. Entonces yo comencé a sentir la ayuda de Dios. Entonces, desde ese día, yo sirvo al Señor. Un noviembre, que era un domingo, pero no recuerdo si fue el primero, segundo, tercero o cuarto domingo del mes. Pero fue un domingo de noviembre De de 1996. 1996. Amén. El día más hermoso de mi vida, que digo que me marcó por siempre y lo mejor que me pudo pasar. Pastor, usted obviamente como pastor y como pastor evangelista hace muchos llamados a los altares, ¿no? En las administraciones, en las prédicas. ¿Alguna vez predicando y haciendo el llamado al altar te has sentido identificado con una visita así que viene al frente y Dios de repente te dice, ese eras tú hace 30 años? Justamente vi un joven ayer. Esto no fue una pregunta Sí, preparada, eso. y me hizo recordar mi vida. Wow. Sentí compasión por él y oré por él. Porque dije, así llegué yo. Mm, Eh, como el ser humano juzga y vive por apariencia, y yo más o menos describí un poco en mi apariencia cómo llegué, sí. mi vestimenta. Ahora yo mismo me hago chiste por cómo uso mi cabello, que no uso cabello. O sea, yo tengo cabello. La gracia es esta. ¿Cómo Yo uso mi cabello? No tengo Sí. cabello. O sea, lo explico. O sea, yo tengo cabello. Sí. Si usted se lo deja crecer, le crece. O sea, me crece normal. Sí. Y se nota. Correcto, me crece normal. Pero me gusta no usar cabello. Ujú. Más sencillo. Ok, pero el asunto es cuando yo llegué a la iglesia con mucho cabello. Usted tiene lo que se le llama el afro. El pibe Valderrama. Entonces, en esa apariencia sí. Y todo ese cambio, porque yo creo esto. Creo que el cambio interno es por causa del Señor, pero creo que el cambio exterior es por causa de nosotros, la humanidad. Porque Dios no vive por apariencia, pero nosotros, la humanidad, sí. Entonces, por eso yo creo mucho en el cambio exterior también. Porque los seres humanos somos los que juzgamos por la apariencia. Mm, Entonces, por eso creo que debe de haber un cambio exterior yeah. por causa de nosotros mismos. Mm, Y creo que el cambio interior, ese es un asunto entre Dios y nosotros. ujú, Pero ujú. creo que el cambio del ser humano comienza en el interior. Exacto. Sí, Amén. Amén. Bueno, pastor. Entonces, así es que usted llega a la iglesia. sí. Ok. Entonces, eso fue a los 20. A los Un 20. noviembre, un domingo, no se sabe cuál, pero un domingo, el noviembre de 1996 llega usted a la iglesia. 4 años después, Dios lo está llamando al pastorado. 4 o 5 años después. Ok, describo esa parte. Sí, por favor. Sí, es que fue tan hermoso que Dios comenzó a tratar conmigo. A los 2 meses de estar convertido,
me bajó como una necesidad de saber por qué ayunaban. Porque yo escuchaba que ayunaban. ¿Por qué ayunaban? ¿Y por qué oraban? Y yo comencé a escuchar conversaciones entre hermanos. Y quizás esos hermanos ni se dieron cuenta del impacto que hicieron en mí, pero comenzaron ellos una conversación y yo estaba ahí bien nuevo, pero me quedé ahí. Escuchando. Sí, porque para mí las conversaciones de esos hermanos, todas las conversaciones eran espirituales. Entonces yo me acercaba a ellos. Si siempre que ellos se encontraban, eran como 3 o 4 hermanos. Solo estaban tocando temas profundos de la Biblia. Y wow, entonces a mí me impactaba. Entonces yo me acercaba. Y una vez comencé a escuchar a ellos que comenzaron a hablar de el poder del ayuno Ujú. y la oración. Entonces comencé a buscar más información y comencé a escuchar de personas que Dios había usado porque se sometían en ayuno y oración. Y dije yo, a mis 2 meses, yo voy a intentarlo. A ver qué tan cierto es que Dios se puede glorificar de esa manera y Ujú. puede usar la vida del ser humano Ujú. así, de esa manera. Entonces me comencé a probarlo de esta manera, a ayunar por una semana continua, pero entregando mi ayuno por las tardes, 3, 4, 5 de la tarde. Entonces, lo hice una semana. Después dije, hey, voy a continuar la próxima semana porque comencé a sentir bien, que me quería acercar más a Dios. Entonces, me comenzaron a bajar más ganas de ayunar, ¿No le fue de orar. difícil? ¿No le fue difícil? Sí fue difícil, pero era más fuerte mi necesidad y el deseo de, de experimentar. Yeah. Entonces, perdón, ok, ayuné esas 2 semanas seguidas, luego pasó una semana, luego dije, no, voy a continuar, voy a hacerlo otra vez. 3 semanas. Sí, y así comencé. Entonces, yo inocentemente comenzaron a surgir cosas en mí, a fluir así como de repente. Yo iba en un autobús, yo quería hablar con el que iba a mi lado, hablarle de la palabra de Dios, hablarle de Dios y de tener una experiencia con Dios. Y bueno, así comenzó a pasar. Comencé a sentir ese deseo de leer más la Biblia. Entonces me comenzó a bajar más hambre de Dios. Y luego recuerdo que ella tenía como 4 meses, creo, estar en la iglesia. Pero fue de repente. Yo me iba a los servicios y yo llegaba y me iba temprano y me iba a orar. O sea, yo disfrutaba tanto orar que yo quería orar todo el servicio por las 2 horas. Lo disfrutaba tanto. Entonces, el pastor se acercó a mí al verme en mi búsqueda de Dios y me dijo, hermano, ¿le gustaría cantar una alabanza hoy? Y le dije yo, no, pastor, yo no sé ni una alabanza, porque de hecho no sabía ni una alabanza. Entonces, eh, bueno, pero me dijo el pastor esto, pero hermano, no puede estar en la iglesia sin estar aprendiendo ni una alabanza. Oh, dije yo, tiene mucha razón. En aquellos años existían los cassettes. Ujú. Entonces yo regresé a la casa y yo ya tenía cassette con música cristiana. Y regresé a la casa y dije yo voy a escribir alabanzas para aprendérmelas. Y comencé a escribirlas. Ponía una pausa al cassette, eh, perdón. Y así comencé a escribir las alabanzas y me las comencé a aprender. ¿No había YouTube? Oh, no. Ya Estamos molesta. hablando Sí, de Sí, ya nosotros. molesta. No, no, pero está bien, para poner un poco de sabor. Pues, recuerdo que ya al siguiente servicio, dije yo, me sentí mal por haberle dicho al pastor que no. Mm.
Entonces al siguiente servicio le dije al pastor, porque el pastor me dijo, para el próximo servicio tiene que venir preparado con una alabanza. Ujú. ¡Wow! O sea, que le den a uno 2 días para que se aprenda una alabanza. No. Y Entonces, cuando uno está nuevo, no está acostumbrado, ¿verdad? correcto, pero ya era Dios como de alguna manera, como quien dice, bueno, te estás sometiendo a mí, entonces te voy a necesitar, te voy a usar. Wow. Entonces, eh, yo no sabía, pero Dios así. No es que yo soy gran cantante, no, pero por lo menos digo, por necesidad canto. No, pero Cantaba, tocaba la canta, guitarra. canta, canta, Exacto. canta. Entonces, llegué y le dije al pastor, pastor, estoy listo. Entonces recuerdo, aún no olvido la primera alabanza que yo canté, pero yo iba listo para cantar. Y me escucharon y cuando yo era niño, yo crecí entre familia que tocaban, obviamente, música secular, pero música con instrumento acústico. Mm. Entonces me llamaban a mí y me decían, porque era música del pueblo, ven a segunda. Entonces yo conocía los cambios de las voces primera y segunda. Entonces cuando el pastor me escuchó, no hombre, dijo, puede cantar. Sí tiene ya Sí, un sí, conocimiento ahí. correcto. Entonces digo, él no tiene idea. Entonces de ahí comenzaron a tomarme en cuenta en la iglesia para participar. Luego, eh, en vista que había necesidad, me nombraron encargado de un grupo, de un hogar. Ujú. Y a los 6 meses de estar sirviendo a Dios, yo estaba predicando mi primer mensaje en la iglesia. Santo Dios. Wow. Sí. Entonces, ok, estoy relatándolo así, tan detallado de esa manera, porque comenzó a fluir así, de que Dios comenzó a tratar conmigo, comencé a servirle, comencé a ser útil. Y cuando yo tenía como 2 años y medio de estar sirviendo a Dios, comenzó a surgir aquello fuerte en mí, a someterme más a Dios. Al grado que, A los 2 años, dices tú. así como 2 años y medio, de someterme más a Dios, más en oración, más en ayuno. Y, por ejemplo, yo tenía mi trabajo secular, pero el domingo, que era el día que me quedaba libre, sin embargo, ayunaba, aún yendo al trabajo, pero ese domingo era para Dios. Yo no iba a otro lado, me iba a la iglesia, allá me iba a orar, me iba en ayuno y estudiar. Y a los 3 años me comenzó a llamar el Señor al ministerio. El Señor se dio cuenta que usted no quería nada más en esta vida sino estar con Él. Correcto. Entonces, recuerdo cuando yo comencé a sentir el llamado, estábamos en un servicio cuando de repente aquello que yo sentía que me deshacía por dentro, allí comencé a sentir aquel fuerte llamado por salir a predicar, por salir a pastorear. Y se lo hice saber al pastor con lágrimas y aún lloré en su hombro y el pastor me volteó a ver y me dijo, yo sé lo que le está pasando a usted. Solamente, hermano Jimmy, me dijo, espere el tiempo de Dios. Por 3 veces me pasó eso y me dijo el pastor, la tercera vez como más fuerte, hermano Jimmy, yo entiendo lo que le está pasando a usted. Solamente no se vaya a ir cuando no sea el tiempo de Dios. O sea, no se vaya a ir cuando no es el Antes tiempo de del Dios, tiempo. antes del tiempo de Dios. Él sabía qué te estaba pasando porque le pasó algo similar. Él me lo dijo. Mm, Eso yo lo viví. Eso yo lo experimenté. Entonces, qué bueno. yo comprendo, me dijo, lo que le está pasando a usted. Pero no se va a ir antes del tiempo de Dios. A ver, ¿nos puede explicar un poquito ese sentimiento? ¿Por qué, si sientes el llamado de Dios a ser pastor, es un sentimiento de tristeza, de carga, de alegría? ¿Por qué las lágrimas? No sé si puedes, me dio curiosidad. ¿Por qué? Es un sentimiento de carga y es un sentimiento de alegría a la misma vez. Okay.
por vivir la experiencia, pero más que alegría, carga, o sea, pasión. Ok. Y las lágrimas salen. Correcto, porque y el asunto fue que el Señor me comenzó aún a indicar, a dejar saber la ciudad a donde me estaba llamando. Yo no soy de la ciudad donde estoy pastoreando, que se llama Progreso, pero Dios me comenzó a llamar un año antes de ir a esa ciudad, sin conocer la ciudad y sin conocer a nadie en esa ciudad. Increíble. Entonces, ok, recuerdo cuando era el tiempo de Dios, yo no le dije al pastor. El pastor me dijo, porque antes el pastor me había dicho, yo no quiero que el día que usted se vaya de aquí regrese aquí. Así de claro me lo dijo. Si usted sale del ministerio y se ve de aquí, aquí no va a volver. No te quiero volver a Era algo bueno, pero sonaba. Sí, pero, pero sí. Los pastores en aquellos años así eran. Yeah. No te quiere ver fracasado. O sea. Eso me dijo él. Sí, porque es que no quiero. Usted es un joven con mucho potencial y con mucho futuro, y no quisiera que fracasara. Entonces, sigan las instrucciones. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, cuando fue el tiempo de Dios, el pastor me buscó y me dijo, hermano Jimmy, ese es el tiempo de Dios. Váyase. Pastor, no sé si estoy mal, corrígeme, pero no me acuerdo muy bien. Tengo como un poco de historia que usted tenía la oportunidad de un buen trabajo también. Correcto. Y que por seguir a Jesús, por el llamado. Por el llamado de Dios, Ujú. usted también dejó esa oportunidad, porque era una oportunidad súper grande, que si Correcto. ahora lo vemos hoy en día, que si usted Ujú. hubiera tomado esa oportunidad, Ujú. muchas puertas se hubieran abierto, pero muchas puertas se hubieran cerrado si no hubiera obedecido la voz de Dios. Lo que usted dijo exactamente, yo mismo lo he visto así. Qué sabia. Wow. Cabal, sí. Algunas puertas sí se hubieran abierto, pero no se hubieran abierto puertas como las que no se nos hubieran abierto puertas como las que se nos han abierto en el Señor Exacto. por obedecer al llamado. Entonces, sí, tuvimos que renunciar a ese trabajo. Era un trabajo, honestamente, más. Ese trabajo yo solo había pedido a Dios en 3 días de ayuno sin entregar. Dios me había hablado antes y era un trabajo muy, muy bueno, muy bueno. Y Pastor, quiero ir un poquito más atrás. Cuando usted estaba hablando del ayuno, me empezaron a llegar preguntas de mi vida. ¿Usted cree que puede un cristiano vivir sin ayuno? yo creo que no, porque, ¿Qué se pierde del cristiano que no ayuna? bueno, primeramente, hay veces, ¿sabe qué es lo que cuesta muchas veces? Muchas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta aceptar la realidad. Hay veces digo, yo no sé si les pasa a todos. No sé si es que no todos somos iguales, pero sí creo que todos somos carne. Pero yo no me siento el mismo si no estoy ayunando. Yo he creado en mi vida un hábito que tengo que ayunar en la semana 2 o 3 días. Y si yo no lo hago, porque sí me ha pasado, que ha habido una semana o ya como semana y media que no ayuno, yo no me siento el mismo. ¿En qué aspecto? La carne. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno sacrifica la carne, porque el ayuno la aflige, la entristece. Entonces, de alguna manera, mata o hace morir la pecaminosidad o la debilita en cuanto a sus deseos y pasiones. Eso lo es. Entonces, cuanto más un cristiano ayuna, más santo quiere ser, más cerca de Dios quiere estar. Entonces, cuanto menos ayuna un cristiano, más lejos de Dios va a estar. Eso es lo que pasa. Wow. Wow. ¿Qué le diría usted a alguien que tiene la intención, pero no las agallas para empezar a ayunar? Ok, es buena pregunta, porque eso es lo que pasa. Es una realidad. Es una realidad. O sea, hay veces, y gracias por hacerme esa pregunta, porque yo digo esto no para presumir, en el sentido de que
que yo quiera dejar ver que soy mejor que usted, que soy mejor que cualquier otro, porque no. Porque también he tenido mis luchas, he tenido mis batallas. Y es algo que usted ha construido, no es que él empezó así de fácil, aunque bueno, creo que sí empezó ayunando, pero la mayoría construye eso. Correcto, pero sin embargo, hay veces esta carne se me revela. La Sí. chuleta, sí. Correcto, entonces le voy a contar una experiencia. Recuerdo, había un día, una ocasión, y ya estaba pastoreando, comenzamos en nuestros primeros años a pastorear. Creo que todavía no había nacido ni nuestra primera hija. Wow. Cuando vivíamos a la par de la casa de oración, a la par del templo, y uno salía del templo y pasaba hacia la casa, pero pasando hacia la casa ve que en nuestros países, de repente en aquellos tiempos, por decir, no teníamos nosotros la oportunidad de tener una lavadora. Correcto. Entonces, llamamos en nuestros países pilas, donde se hace el lavador Lavaderos. o lavaderos. Bueno, ahí está la pila donde el recipiente del agua. Y Usted ahí lavaba, se cepillaba, bañaba a los niños, lavaba la ropa, todo así ahí. Sí. Entonces, recuerdo que antes de entrar a la casa pastoral donde vivíamos, estaba la pila o el lavadero que dice usted. Y recuerdo, lo describo así de esa manera porque yo me fui a orar esa mañana. Esa mañana digo, Dios peleó conmigo. Porque esa mañana, y allí aprendí algo que voy a explicar. Esa mañana Dios me llamaba a ayunar. Y yo no quería ayunar. Esa es la verdad. Entonces, el hecho de que yo cuente que yo comencé buscando a Dios en ayuno y siendo sensible, pero era mi manera como Dios me quería formar o me quería preparar para algo, pero no porque, ay, qué guau, que yo soy bueno para ayunar. No. Porque cualquiera, de repente, si no explico esto y lo explico así, lo digo así, mejor dicho, lo dejo así, viene alguien y va a decir, wow, que es bueno para ayunar. Pero la persona que realmente es realista no va a creer cualquier cosa que yo quiera decir, que quiera impresionar. No, entonces, gracias a Dios por la pregunta, porque mejor explico. Entonces, recuerdo esa vez, ¿qué sucedió? Como yo no quería ayunar, yo quería comer ese día. Honestamente, sí. Mi carne, esa es mi carne. O sea, mi carne quería ser alimentada. Pero sin embargo, no quería ser rebelde ni desobediente, aunque lo estaba haciendo, pero no lo quería hacer. Es ahí entonces cuando sucede, como dice Gálatas capítulo 5, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, esa lucha me sucedía. Entonces, recuerdo que le dije, Señor, perdóname, pero yo quiero comer este día. Así se lo dije, por eso yo he aprendido así a hablar con Dios así, porque con Dios hay que ser transparente, porque si no podemos ocultar nada. Es que yo creo que eso es lo que quiere el Señor, relación antes de religión. Correcto, entonces le dije, Señor, pero si realmente tú eres el que me estás llamando a ayunar este día, háblame claro. Así. Déjamelo saber claro. Amén. Terminé de orar. Ni oró mucho. Esas fueron las únicas palabras. Sí. O sea, sí estuve orando un buen tiempo, quizás cerca de 2 horas, pero en ese tiempo Dios me estuvo llamando. Pero en todo ese tiempo de oración que Dios me estuvo llamando, fui rebelde. Me resistí, me opuse. Pues yo terminé de orar y salí. Cuando yo salgo del templo y voy hacia la casa, mi esposa está ahí en el lavadero. Y me dice mi esposa, cosa que nunca me preguntaba. Por eso digo, Dios es tan hermoso. Cuando realmente usted siente que no entiende algo, dígale, Dios, háblame. Usa el medio, pero háblame para no ir terco ni necio como Balaán. Entonces, recuerdo me preguntó mi esposa, me volteó a ver. O sea, se detuvo de hacer lo que estaba haciendo. Y me volteó a ver y me dijo,
¿vas a comer o estás en ayuno? Mm, Hermano Kevin, ¿qué hubiera entendido usted? Oiga, ¿vas a comer o mm. estás en ayuno? Sí, es lo que le estabas pidiendo a Dios, la señal. Sí. Oye, pero si usted no se hubiera levantado a orar, usted hubiera dicho, no, yo voy a comer. Ujú. Creo que también la importancia de tener esa rutina de oración Correcto. Sí, creo. Entonces, van de la mano. sí, entonces, ¿qué sucedió? No, hombre, yo le dije a mi esposa, pero yo sentía aquello que yo quería. Es más, me fui al templo, di la vuelta, me regresé al templo llorando. Mm, Le dije a mi esposa, no voy a comer. Me fui al templo a decirle a Dios, perdóname, perdona mi rebeldía, perdona mi resistencia. ¿Sabe qué aprendí ese día? Que van a haber algunas veces, normalmente los cristianos decimos, mañana voy a ayunar, ujú. o tal día de la siguiente semana voy a ayunar. Pero aprendí que van a haber veces que Dios nos va a llamar ese día a ayunar. Ese mismo día, en la oración en la mañana, ahí Dios va a hablar con usted. Entonces, desde ahí aprendí eso. Hay veces que no tengo programado ayunar y ya puedo tener un compromiso, pero yo prefiero obedecer la voz de Dios. Te quedas bien con Antes, los hombres. correcto. ¿Por qué motivo? Porque he aprendido esto. ¿De qué me quiere librar Dios ese día? Ujú. Bueno, hay un hermano que dice aquí que él a veces está desayuna, almuerza y Dios dice, empieza a ayunar desde ahora. Y ya él no cena y después al otro día no come y después al otro día tampoco come, que bueno, normalmente un ayuno empieza, pero el no esperar hasta el otro día. Porque si Dios, digamos, a veces te dices, hoy ya no comas más y mañana sigue el ayuno. Es mejor hacerlo ahí cuando Dios te está hablando que esperar al otro día, porque a veces en la mañanitica uno dice, ay, pero será el que no tiene la rutina, ¿verdad? Correcto. A ese hermano le gusta hacer eso, dice que no siempre, pero a veces él desayuna, ¿verdad? Y digamos almuerza y trabaja todo el día aquí cortando grama y va a cenar y el Señor le dice, no, empieza a ayunar hoy, desde hoy y mañana y pasado mañana. Entonces dice que ahí él cierra la boca y no espera hasta mañana, porque está más fresca la voz de Dios ahí. Bueno, ok, eso es obedecer la voz de Dios. Ujú. Porque sí, eso es lo que pasa, porque tiene mucha razón usted. La carne es así. ¿Cuántas veces hacemos algo en una emoción para fortalecer un poco más lo que usted dijo? Tengo un amigo, pero dije yo, no, hombre, yo no, eso no lo he llegado a hacer. Ujú. Dice que él en un momento de un toque de Dios en oración, dijo él, pero en lágrimas, o sea, de la sinceridad de su corazón, Señor, a partir de este momento no como por 15 días. Dice que al siguiente día dijo él, Señor, ¿qué hice? Ahí volvió la carne, o sea, volvió su naturaleza humana. Entonces, cuando vuelve la naturaleza humana es la que se opone. Ujú. Pero dijo él, pero voy a obedecer al Señor y voy a cumplir mi promesa. Cuando el Señor te manda a hacer un ayuno de esos, es un poquito más fácil. Cuando Él te llama, bueno, Él siempre nos llama a ayunar, Sí, pero a veces Él nos llama a hacer algo en específico. correcto. Hay llamados especiales a Ajá. algo en específico. Y yo creo que el Señor te ayuda un poquito más en eso, porque mira, han habido 3 días, 4 días que yo no he comido bien, no he ayunado, no he comido bien, por X y Y así, y me he querido desmayar, una vez llamé a la ambulancia, y hay personas que pueden ayunar 5 días sin comer nada y trabajar, pero Dios literalmente le da la fuerza a uno cuando está apartándose para Él. Ahora voy a explicar algo, hermano Kevin, porque vuelvo a decir, esto no se trata de impresionar. Mm, Muchas veces hay que contar la realidad, ujú. las fallas. Ujú. Recuerdo que también desobedecí. Cuando yo comenzaba, y por eso esa ocasión que me sucedió con mi esposa me hizo la pregunta, ese día si iba a comer o estaba en ayuno, es porque antes me pasaba que tenía ese sentir de ayunar y no lo hacía. O sea, ese día fue que aprendí. No es que Dios no me había venido hablando antes. Ya.
Ese día aprendí. La diferencia. Ajá. Entonces, recuerdo qué sucedió. Que habían días que había tenido el llamado de Dios a ayunar, pero no había obedecido. O sea, pero ese día dijo Dios como que hoy sí voy a tratar fuerte contigo. O sea, hoy vas a aprender. Entonces, ¿qué sucedía? Esas veces que Dios me llamaba y ese día yo comía con una culpabilidad. No disfrutaba la comida. Hasta cae mal a veces. Pues sí, horrible, horrible. Entonces, por ahí he aprendido, no, yo no quiero desobedecer a Dios. Te engorda más. Ay. O sea, me engorda más, me dijo gordo, ¿no? Aleluya. Ay. Pastor, y volviendo al tema del pastorado, ¿no? Sabemos que a los 24 años Dios lo llamó, ¿no? Al pastorado. Pero, ¿qué le decía a la gente? O sea, por ser tan joven, ¿lo tomaban en serio? Buena ¿Cuál eran pregunta. la respuesta de la gente? Buena pregunta. Cuando, esto fue lo curioso. Voy a como a saltar para algo. Actualmente, yo pastoreo una iglesia que la inicié de cero. Pero cuando yo salí al ministerio, salí a pastorear una iglesia donde yo ya era el pastor número 8 que tenía esa iglesia. Ay. Entonces, se puede imaginar. Ahí había habido pastores de diferentes edades, Wow. de diferente experiencia. Perdón, ¿en Honduras se cambia cada 4 años? No, ¿No? Es como aquí que se deja. En Colombia cada 4 años se cambia el pastor. no, pues en Honduras no. Hubo un tiempo al principio que los pastores se cambiaban, los cambiaban de una iglesia a otra, o sea, de una ciudad a otra, por alguna necesidad o por petición. Algo del especial. pastor, algo especial. Pero ahora no pasa así. Ya. Entonces, aunque sin embargo se respeta la voluntad de un pastor si quiere ser movido de una ciudad a otra. Se respeta la voluntad de él. Ok, pues recuerdo llegando ahí a esa iglesia, desde que yo llegué, el día que yo llegué, yo escuché, o sea, no me lo dijeron a mí, pero sí escuché el murmullo de los hermanos de decir, no hombre, qué pastor tan joven nos trajeron. Entonces, pero yo agradezco tanto a Dios que los comentarios negativos de los hermanos, nunca confronté a los hermanos, nunca le reclamé. Yo mismo era consciente, tenía 24 años. Entonces yo mismo era consciente que era un joven, inexperto. Entonces, recuerdo que yo mismo era consciente que yo iba para aprender. Era mi primera experiencia. No me consideraba experto. Tengo 25 años de pastorear y todavía no me considero experto. Entonces, ¿cómo me iba a considerar experto en aquel tiempo? Entonces recuerdo que, ¿qué sucedía? ¿Qué hacía yo? Bueno, comencé a buscar historias en la Biblia de hombres que comenzaron a serle útil al Señor, sea en reinar, sea en casos como Samuel, que fue llamado bien joven, el profeta, para hacer una una aclaración que en la Biblia el reinado era, fue por petición del pueblo, no fue por decisión de Dios. Correcto. Pero ya lo que es el ministerio de profeta, ese sí ya es un llamado de Dios. No es una elección de los hombres. No tiene nada que ver con lo terrenal. Eso es algo divino, o sea, algo que viene desde el cielo. Entonces, yo comencé a ver experiencias de esos hombres y qué hacían ellos. Entonces, comencé a ver que sin importar la edad, por ejemplo, el caso del profeta Samuel, era un joven, la Biblia dice, el joven Samuel, capítulo 3 del primer libro de Samuel.
ministraba a Jehová, dice, en presencia de Elí. Elí mismo, desde la primera vez que Dios le habló a Samuel, Elí mismo guardó ese respeto. Todo Israel respetaba a Samuel. Entonces, de repente, de alguna manera, un pastor debe tener el respeto de la congregación, pero de alguna forma la edad influye para el respeto. Entonces, normalmente la gente dice, ¿y este joven? ¿Por qué lo voy a respetar? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué le voy a obedecer? Entonces, ¿pero qué sucedía? Dije yo voy a necesitar la gracia y el favor de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué hacía yo? Me sometía a Dios en ayuno. Entonces, en esos años que yo comenzaba a pastorear honestamente, ahí sí puedo decirlo con seguridad. Yo de repente comía 2 o 3 días en la semana. Era algo tan hermoso, porque yo sabía que no era experto. Yo sabía que necesitaba la gracia y el favor de Dios en mi vida. Entonces, porque yo sabía que había gente ahí en la iglesia que yo recibí que estaban sirviendo a Dios. Yo no había ni nacido. Y ellos ya estaban sirviendo a Dios. Entonces se puede imaginar. Sí. Entonces este tipo de gente no crea de que me iban a obedecer. La Biblia dice claramente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La gente de repente, mucha gente no reconoce la investidura que viene de parte de Dios. Ese manto, por decir, divino, de ese manto ministerial. Mucha gente no lo reconoce. La gente más mira la edad. Claro. Exacto. Y no solo la edad, sino el tiempo que llevabas cristiano. Punto. Correcto. 4 años. Entonces, Me va mucho. ajá. Y Entonces, bueno, la Biblia sí dice, cuando escojas a un obispo, que no sea un neófito, ¿no? correcto. Que no sea un cristiano nuevo, pero hay casos especiales. Es más, hubieron hermanos que me confrontaron, me probaron, me desafiaron. Pero dije yo no me voy a encontrar peleando con ellos. Entonces, pues yo traía, ¿qué digo? Yo traía una buena formación de mi pastor. Y Ya lo habían preparado. correcto, entonces mi pastor ya me había dicho, esa parte mi pastor me la había dado a saber, va a ir a una iglesia. Ya ha pasado muchos pastores. Y él me aconsejó cómo actuar. Y aún me dijo, no vaya a llegar haciendo cambios allí. Porque usted llega haciendo cambios en los primeros meses, usted va a tener el rechazo total de esa gente. Usted necesita llegar allí y tener la aceptación de la gente. Entonces yo ya traía esa información. Entonces, recuerdo un hermano que me dijo así directamente, o sea, a mí solo, después de un servicio me dijo, pero bien serio, como dije yo, ¿qué le pasa? Me dijo, no me dijo ni pastor, sino hermano. O sea, entonces, bueno, me dice, hermano, yo le voy a demostrar a usted que yo tengo más sabiduría de Dios que usted. Pero yo hasta me quedé sorprendido y le digo, ¿por qué me dice eso? Es que me dice, ya me he leído la Biblia 3 veces, me dice. Entonces dije yo, por eso hay veces digo yo, y le digo a los hermanos, algunos se ríen, ¿sabe que por las primeras experiencias que yo viví en los primeros años de mi ministerio, yo he aprendido eso? Si yo lo veo que usted viene a confrontarme, yo lo dejo que se desahogue y que hable, pero mientras usted está hablando, yo le estoy pidiendo, Dios, dame una palabra para este hermano que lo silencie. Pues sí. Sí. Entonces, porque fue lo que yo hacía al principio. Entonces, acudo al auxilio de Dios en ese momento, Señor. Ayúdame porque veo que esta persona tiene problemas y necesita ayuda. Entonces, ok. Recuerdo que cuando me dijo el eso... No, y que se sienta con suerte, porque usted normalmente dice, échalo a volar, dice. Es un chiste para los que vieron
La prédica. Ay, ay, ay. Es que quizás algunos no entiendan qué pasó, por qué te digo eso. Aleluya. Entonces, bueno, recuerdo que yo le dije, bueno, hermano, yo no le voy a discutir que usted tenga más sabiduría de Dios que yo. Pero dije yo, como yo veía el problema de él, Ujú. dije, este hermano trae un problema en su corazón. Mm. Dije yo en mi corazón, le voy a ayudar. Entonces, eh, le digo, bueno, como me dijo, ya me he leído la Biblia 3 veces y todo. Entonces, ahí entendí una cosa. Hey, no quiero ser malinterpretado. Yo soy tan exigente que se lea la Biblia más bien. Pero no es tanto que tantas veces usted se lee la Biblia, sino que tanto la entiende. Mm. Porque no es lo mismo leer que estudiar. Cuando usted viene y la estudia, usted descubre temas, descubre cosas importantes. Entonces dije yo, él la ha leído, pero no la ha estudiado. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar los papeles. Supongamos que en este momento usted es el pastor. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Yo pensaba hacerle como 1, 2 o 3 preguntas. Pero solo una le hice, no pude, no pasé a otra. Le digo, le voy a hacer una pregunta. Ahorita usted es el pastor. Usted está ocupando ese papel. Y yo soy la oveja. Le digo, explíqueme esta escritura. Dice la Biblia que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación. Pues claro, me dijo. Yo por eso ya le he engendrado 8 hijos a mi esposa. Dijo. El asunto era que su mujer no era cristiana. Mm. Y le digo, aquí hay algo que no concuerda, le digo. Porque la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, ¿cómo explicamos este versículo con el otro? Que la mujer se salvará engendrando hijos, pero este que dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, ¿cómo lo explicamos? Ahí el hombre ya está asustado. Entonces, le digo, mire, usted debe saber esto. Hay escrituras que están escritas con un significado espiritual y otras escrituras están escritas con un significado terrenal o humano, ¿verdad? Entonces, le digo, mire, usted acaba de cometer un error. Esta escritura no tiene nada que ver con un significado humano. Ahora le digo, le voy a hacer una pregunta, piénselo. Dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, si fuere carnalmente, le digo, mi pregunta para usted es esta. ¿La mujer engendra o concibe? Ya el hombre se quedó y dijo, wow, entonces, ¿cómo es? Digo, se fija, le digo, hey, jactarse de cuántas veces usted se ha leído la Biblia, le digo, no es bueno. Ujú. Porque no es tantas veces usted la ha leído, es como la ha entendido. O sea, ¿la entiende? Es como le dijo, iba leyendo, según el capítulo 8 de Hechos, iba leyendo el etíope y Felipe Ujú. se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope fue humilde. Correcto, ajá, Ujú. eso. Eso fue la diferencia. Eso es la diferencia. Entonces el punto es, ¿entendemos lo que leemos? Ujú. O leemos. Hay mucha gente que, me gusta la humildad de mucha gente que dice, yo leo pero no entiendo. Ujú. Ujú. A esa gente usted les puede ayudar, les puede Ujú. explicar. Entonces ahí el ser humano tiene que abrir su corazón y ser humilde y dejarse enseñar. Y usted ayer decía algo que me llamó la atención porque hay otro nivel aún más grande que el entender la palabra de Dios. Está el que la lee, está el que la estudia, pero está el que la obedece, Correcto. Sí, ¿verdad? sí, Te decía ayer, a mí no me impresiona alguien que conoce la palabra de Dios, sino Ujú. el que la obedece, correcto, porque es aún más difícil. correcto. Ujú. Entonces, bueno, sin embargo, aunque este hermano siempre tenía problemas, era un problema ya de su corazón, de él. Heridas emocionales. Exacto, sí, la confrontación así y la jactancia de él, ¿verdad? De su conocimiento.
según él. Entonces, conocimiento del cual más bien el hombre carecía. Entonces, eh, recuerdo, como digo, el hombre, y voy a ampliar porque alguien puede hacer que alguien quede pensando, pero entonces, ¿qué significa? Ok. Ok, le digo, bueno, déjeme ayudarle entonces. Mire, le digo, no se está refiriendo a hijos biológicos, se está refiriendo a hijos espirituales. Porque aquellos que engendramos por la fe, o sea, esos que ganamos, Pablo dice, o sea, o en una escritura, creo que es en Gálatas, Pablo dice, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Ujú. O sea, un hombre, hablando en el sentido carnal, no sufre dolores de parto, solo sufre una mujer, pero él está hablando en el sentido Espíritu. espiritual. Entonces, eso es lo que pasa, que algunos engendrar es en ese proceso, en ese tiempo, cuando usted está queriendo ganarse esa alma, que está luchando con él, que usted tiene que llevarlo a la iglesia, tiene que esperar a ese nacimiento de nuevo. Ujú. Entonces usted está en ese proceso que lo está engendrando y hasta que nace y comienza a dar frutos. Entonces ya Ujú. usted es esa persona que engendró a ese. Entonces por eso dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Se refiere a hijos espirituales. Claro. Yeah. Entonces me dijo el hermano, no lo había visto así. Ujú. No, le digo, mírelo así entonces, porque le digo, la mujer no engendra, la mujer concibe ya física o Ujú. humanamente. Y de ahí no te volvió a molestar. No, ya no necesité preguntarle más. ¿Para qué le voy a preguntar otra vez? ¿Para qué le voy a Con una estaba bien. con una? Pastor, bueno, usted sí fue un pastor joven desde los 24. ¿Hay algo que usted, algún error que usted cometió o algo que usted hubiera hecho diferente, tal vez por ser tan joven en Creo el que, pastorado? creo que sí. Por ejemplo, voy a hacer mención, porque puede ser que esto ayude. Yo recuerdo, esto fue lo más triste. Yo venía de una iglesia bien formada, bien formada. Entonces yo ya traía ese concepto, ya traía esa formación. Cuando yo llego y tomo esa iglesia, habían tantas cosas, pero lo que hice yo, pues, llamé a mi pastor, pero yo me sentía como, por decir así, caliente por hacer cambios, porque aquel celo de Dios al ver algunas cosas, pero y mi pastor me dijo esto, espere por lo menos un año para hacer. Pero no pecado, ¿no? No había pecado, o sea, pecado en la No, congregación, sino eh, desorden, digamos. desorden y pecado. Oh. Y ya voy a explicar. Ah. Ok. El músico de la iglesia, que era un instrumento que había nada más, que era guitarra, Ujú. ese músico eh, tenía 2 mujeres. O No, sea, tenía a hombre. su esposa y tenía otra mujer. Wow. Y Ay, ay, ay. sí, y caminaba un arma, siempre, o Ujú. sea que Era de Texas. ugh. Entonces, recuerdo que, la vez que me tocó, pero, oré y en mis ayunos se lo presentaba al Señor y dije: "Señor, que cuando yo, em, confronte a este hermano y lo cite para sentarme con él y tratar el caso, este hermano no se me vaya, Señor, a levantar y querer reaccionar, porque ya él era señor, siendo yo un joven". Entonces recuerdo cuando yo le dije: "Hermano, fíjese que como es de su conocimiento que su situación", porque ese es el asunto, que ya era de tomar una decisión, en esa no podía esperar un año, porque le digo, ya la mayoría de la congregación sabe su situación. Entonces lo siento, necesito
eh, escucharlo a usted y necesito preguntarle a usted antes de acusarlo. Quiero escucharlo. Me han hecho saber los hermanos que usted tiene un amante y que usted camina con arma y que es más llega a los servicios armados y que hay veces está en el altar y está con su arma. Wow. Y así no puede. Entonces, ya se imagina cómo se puso. Me volvió a ver enojado y me dijo, si así viene llegando aquí, me dice, va a tener problemas. Usted es un joven, tenga cuidado, me dijo. Entonces dije yo, pues le voy a dejar a este hermano, le voy a dejar saber mi carácter desde ya. Porque no es porque queremos pelear, pero a algunas personas hay que dejarles ver nuestra firmeza de nuestras convicciones. Cuando hablo de mi carácter, no me refiero a mi carácter personal, humano, sino a mi carácter espiritual. Su carácter en el sentido de su celo de Dios, su firmeza como pastor, su celo por las cosas santas. Entonces, le digo, mire hermano, si usted cree que me va a intimidar, usted se equivocó. Y si humanamente usted está hablando y usted cree que por su palabra le voy a tener miedo, usted se equivocó, yo no le tengo miedo. Entonces, y fijamente lo volteé a ver. ¿O usted cree que le tengo miedo? Le digo, ya, sí. Entonces, ¿Y ya tenía la voz que tiene ahorita o no? ya, esta la tengo desde... Desde los 9. Aleluya. Entonces, sí, algunos dicen, se ríen que cuando me pongo serio la pongo con más gruesa. Sí, se le cambia la voz. Le cambia. Sí. Aleluya. Entonces, recuerdo que sucedió eso y se medio sonrió. Él no me dijo nada más porque le dije, bueno, le digo, y le quería dejar saber que ya no va a volver a subir ese altar. Por los momentos preferimos estar sin músico. Gracias por su tiempo que nos ha ayudado. Pero ya no. Mm. El asunto era, yo no tenía ni idea de lo que era tocar guitarra. Pero dije yo, ¿y ahora? Me quedé pensando, ¿qué hago? Entonces, dije yo, no tengo otra alternativa que voy a tener que tocar. Entonces comencé a aprender. Algunas veces hermanos se ríen porque eran relajos que hacía al principio. Pero yo hacía bulla. Y así fue. Entonces un hermano me medio comenzó a enseñar. Ojalá que hubieran existido las aplicaciones que existen hoy para afinar una. No había YouTube, nada de esas Nada. cosas. Entonces, Ahorita un poquito más fácil, ¿no? ahora es más fácil. Entonces, un hermano me enseñó cómo afinar la guitarra. Después, fíjese que era un complejo dentro de mí porque él estaba bien, veces él llegaba a los servicios y yo tocando. De alguna manera lo acompleja a uno que usted está tocando una guitarra delante de aquel Claro, que sabe. sí. Usted no sabe. Eso es algo humano. Ajá, entonces, pero fíjese que la mano de Dios, eso ayudó. Dios comenzó a tratar con él porque un día me dijo, hermano, ¿qué hace mañana? Me dijo. No, aquí voy a estar. Sí, es que quiero llegar, me dijo, para enseñarle algunas notas. Ah, Dije yo. Fue algo tan hermoso. Me enseñó, yo casi siempre por la nota que toco es por mi mayor. Porque él me dijo, le voy a enseñar por esta nota que es una de las más fáciles. Por esta nota usted puede cantar cadenas de coro, me dijo. Entonces, casi siempre yo voy a cantar, esa es mi nota por la que canto por otras notas, pero es por la que Sí. más, y siempre me recuerdo eso. por ahí te vas. Ajá, Dios comenzó a tratar con él y él me comenzó a explicar. Y fíjese que después de ahí,
comenzamos a tener una bonita relación. La gente en el fondo de su corazón saben que están mal, pero alguien necesita tener el carácter y la valentía para confrontarlos, para resistirlo y hacerles saber: "Hey, estás mal, necesitas corregirte". Ujú. Entonces después el hombre vendió su arma, Vendió a su amante. la dejó la amante, Mm. y él llegaba sin la esposa a la iglesia. Comenzó a llegar después con la esposa a la iglesia, con sus hijos. Wow. Se restauró esa familia. Oh, wow. ¿Volvió a tocar él o no? No volvió a tocar, porque de ahí en eso llegó el hermano Carlos, el padre de la hermana Heidi. Ah, no, ya. Sí. Entonces era entre los dos. Ya. Nos turnábamos. Ya, el Unos cielo. servicios tocaba él, otros servicios tocaba yo, y así. Ya después fueron pasando los años, el hermano Carlos comenzó a preparar a Elvin, y ya después ya teníamos guitarra, piano en la iglesia. Ujú. Ya ahora, gracias a Dios han pasado los años, ya ahora en la iglesia tenemos bateros, tenemos bajistas, tenemos pianistas Ujú. y guitarristas. Entonces ya ¿Y en Lloro también tienen o ahí van? en Lloro estamos comenzando, solo hay un guitarrista. Ujú. Sí, pues se empieza. Sí, así. Pastor Jimmy, entonces ya vamos a ir concluyendo. Vamos a hacerle una pregunta, ya respecto a esta pregunta, ¿cómo se dice? Filantropía, creo que se dice. ¿Qué es Son lo- palabras extrañas. Creo que Ya la voy a googlear. filantropía, usted es un filántropo. Filantropía es cuando las personas ayudan al pueblo. Sí. ¿Entiendes? Entonces Dios le abre la oportunidad. Y mire cómo es, no es una pregunta, vamos a narrarlo. Usted tenía un círculo íntimo de discípulos en Honduras. Ujú. Y de un tiempo por acá se le empezaron a venir la mayoría de ese círculo íntimo acá. Y decía usted que en algunas ocasiones se preocupaba, claro, porque es la persona que, como mi suegro, Carlos, el que tocaba la guitarra y me imagino que así se fue tal vez un ujier o alguien. Hay personas que eran importantes en el círculo íntimo para ¿cómo se dice? El servicio de la iglesia. El servicio de la iglesia, exacto. Entonces, pero no sabía usted el plan que Dios tenía. Amén. Para usted y para Honduras y para el progreso, para Lloro. Porque todos esos discípulos que se vinieron, la mayoría, se convirtieron en contactos, ¿verdad? En lugares donde usted llega y los visitaba. Dios le dio la oportunidad de tener la visa aquí en Estados Unidos y llegó a visitar a Mississippi, aquí a Florida, California, Colorado también Ujú. y muchos otros lugares, ¿verdad? Y se le van a seguir abriendo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que usted no sabía es que esos discípulos suyos iban a ser Conexiones. la conexión con Ujú. pastores, ¿verdad? Ujú. Y ahorita pues donde llega, amén, pues tiene la bendición de venir y predicar, de venir y hacer esto y de tener conexiones, amén. Ahora, usted viene aquí y siempre pues hay personas que ayudan para lo que usted quiere hacer allá en Honduras, la construcción del templo, es una ayuda monetaria, ¿verdad? Y usted entonces lleva ese dinero allá. Lo que me sorprende, lo que nos sorprende la mayoría que escuchamos es que usted pues no se queda con eso, sino que todo, ¿verdad? Lo que se puede se lo devuelve a la iglesia y al pueblo. Ujú. Y es así como usted pudo donar, ¿verdad? 100 mochilas, dice usted, a la escuela donde usted asistía a su niñez, en la cual, hablamos al principio, eras el niño con más bajos recursos. Sí. ¿Y qué te dijo la maestra o la directora cuando usted hizo esta acción? Que de todo mundo pensaba. Fue algo tan sorprendente porque, pues, cuando comenzamos el proyecto, lo comenzamos con 100 niños, mm, pero ya la segunda vez ya lo hicimos con 200 niños. mm, Esa ocasión que ya lo hicimos con 200 niños fue que Dios puso en mi corazón, porque la primera vez
y obviamente la segunda vez también lo hicimos con la iglesia de Progreso y la iglesia de Lloro. Pero ya la segunda vez lo extendimos más. Ya no solamente lo hicimos en Progreso y en Lloro, no solamente lo hicimos con niños de la iglesia, lo hicimos con niños de la comunidad. Mm. Entonces no necesariamente estaban en la iglesia, sino que quisimos proyectarnos la iglesia como una fuente de bendición para ellos. Entonces, en eso, Dios puso en mi corazón pensar en un tercer lugar. Entonces, en ese tercer lugar fue la escuela. Como yo, pues, dije yo, estoy en este proyecto tan hermoso, apoyando niños con mochilas y útiles escolares. Pero Dios puso en mi corazón de llevar el proyecto a la escuela donde yo aprendí a leer y escribir. Mm. Entonces, siendo yo en ese lugar, en esa comunidad, como digo, eh, por decirlo así, el niño huérfano, el niño sin padre. Entonces, eh, el niño de escasos recursos. Y cuando yo llegué o yo me contacté con una maestra que está actualmente. Ya las maestras que habían sido mis maestras ya están jubiladas. Claro. Entonces vine yo y le dije yo a la maestra que actual, le dije yo, le dejé saber mi proyecto. No, hombre, me dijo ella, porque con la maestra actual, fuimos compañeros de escuela. Iba a decir porque es más o menos la misma edad, si es maestra ahora, Correcto. te conocía. Me conocía, entonces, no, hombre, se emocionó y me dijo, oh, hermano, lo que va a hacer es emocionante. Esto va a impactar toda la comunidad y el municipio y las aldeas aledañas. Cabal, así fue. Entonces, le dije yo, quiero hacer algo. Quiero llevar el proyecto, sáqueme la lista de los niños y los grados en que ellos están, para así de esa manera considerar las mochilas, lo que vamos a llevar. Entonces, y le digo, y hágame el favor de contactarme las maestras que fueron mis maestras, porque las quiero reconocer, las quiero honrar. O sea, yo me fui a hacer un evento hasta con refrigerio. Wow. Entonces fue una buena inversión. Pero Wow. cuando llegué, era una novedad. Toda la comunidad se agolpó a la escuela. O sea, yo no me imaginé, porque fue algo impactante. Aún la maestra me dijo y la gente comentó, nunca nadie había hecho en esta comunidad. Esto es histórico, me dijeron. Entonces, aún las maestras me dijeron, de todos hubiéramos esperado, menos de ti. Sí, porque hay el alcalde, hay personas pudientes que Correcto. pueden hacerlo. El gobierno mismo, y nunca lo ha hecho. Mm. Entonces, es algo que digo, wow. Ujú. Por eso es tan verídico el versículo que dice que Dios levanta del polvo al pobre. Ujú. Pastor, ¿qué es eso que usted siempre está posteando en WhatsApp con los policías? ¿Qué es ese proyecto? Ese es, vamos a orar, llevamos un devocional con otro pastor de la ciudad a la municipalidad de nuestra ciudad. Y vamos y llevamos como unos 10 o 15 minutos de reflexión de la palabra y oramos por el personal de la ciudad, oramos por la ciudad, considerando que el Palacio Municipal es el lugar donde se toman las decisiones en Ujú. beneficio o En contra. en contra de la ciudad. Entonces ahí oramos aún a favor de la ciudad y oramos en contra de todo aquello que se quiera decidir ahí que puede perjudicar el Qué bueno. municipio. Sí, porque estás bastante tiempo. ¿Cada 8 días vas ahí? ¿O Todos los lunes. todos los Sí, lunes? es todos los lunes. Yo veo que el pastor siempre está con... Dije, al pastor no creo que le ponga un ticket a ningún policía, ya lo conocen ahí. Tiene contactos ahí. Porque cada 8 días veo que sube fotos así, videos, ¿no? Estados en la estación de policía, no sé dónde está. Entonces Sí.
Ajá, Pero esa es la policía municipal, o sea, esa es la policía que es de parte de la corporación municipal, pero está la policía nacional. Pero de alguna manera, como son los rangos o las ramas de la policía, de alguna manera una conecta con otra y así va. Hicieron algo, me quiso perjudicar, era un subinspector, es un grado alto, que me quiso perjudicar con algo, entonces le dije yo, me gustaría que me ayudara. Entonces, no, el hombre, pero era un joven, ese es un inspector. Hay veces, digo, cuanto más uno vive experiencias, hay veces en el sentido humano, va siendo más comprensivo y más sabio o entendido para saber cómo relacionarse con las personas o tratar a las personas. Eh, bueno, y recuerdo que él se resistió y no me quiso ayudar. Entonces, le dije, mire, eh, quisiera que me ayudara, pero eh, al no ayudarme usted, voy a acudir a otros medios. Entonces, vine y llamé a un contacto fuerte de la ciudad. Es el otro pastor de la ciudad, que es muy influyente en la ciudad. Y aquel tiene conexiones con otros, porque honestamente me quería perjudicar con algo. Ese policía era nuevo en la ciudad. Y hay gente que hay veces son como, honestamente así pasa, enemigos de los cristianos, o sea que no, ellos no simpatizan con la religión algunas veces, por decirlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, bueno, eh, luego este pastor eh, habló con un superior de él, con un comisario, que ya es un nivel más arriba, y él desobedeció la orden del comisario. Entonces, luego hablaron con otro comisario sobre más arriba. Entonces, al siguiente día yo llegué y él me dijo, ¿qué está haciendo aquí? Pues estoy aquí porque su superior me pidió que llegara a esta hora. Entonces me dijo, yo le voy a pedir un favor. Mire, deje de estar llamando a mis superiores porque siento que me quiere torcer la mano. No, amigo, no le quiero torcer la mano. Le estoy pidiendo ayuda en algo que usted puede ayudar. Entonces, eh, vino y actuó no porque me quería ayudar, sino le por, tocaba. por orden de un superior le tocaba. Pero de repente, como no todo tiene que ser positivo, va a haber la resistencia, va a haber la oposición, pero de alguna manera por eso eh, en la ciudad eh, la mayoría de gente que nos conoce sabe que somos bendición en la ciudad, que estamos para servir, para ayudar. La ciudad tiene eventos, hay veces, nos llaman para ir a orar, para llevar una reflexión, para bendecir el evento. Eso no tiene absolutamente nada que ver con política, porque no estamos para eso. Yo no voy a llegar y decir, eh, vaya, por ejemplo, ya este nuevo alcalde, por decir, es de este otro partido político, yo ya no voy a ir. No, eso a mí no me interesa. A mí me interesa mi ciudad, que mi ciudad tenga paz, que mi ciudad esté bien. Entonces, a mí me manda la Biblia que tengo que orar por los gobernantes. Entonces yo lo voy a hacer. Mm, Entonces eso lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos con mucho gusto. ujú. Pastor Jimmy, No, yo te iba a decir que si quieres agregar algo más. no, quiero ir a la otra pregunta. Sabemos que Dios le da la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pero ¿qué significa para usted venir, viajar a Estados Unidos y ver las puertas que Dios está abriendo en su vida y Bueno, en su familia? eh, desde que yo comencé a pastorear, yo he tenido un corazón para
para hacer bendición. Voy a comenzar a explicarlo así. Por ejemplo, cuando yo comencé a pastorear, yo no tenía carro. Y cuando yo comencé a pedir mi primer carro al Señor, usted lo sabe eso, que yo lo testifiqué cuántas veces. Eh, es más, ella tuvo el privilegio de, de, de que iba en mis carros que tuve. Ella fue parte de eso, que yo les movía, porque en la iglesia nadie tenía carro. Entonces yo no pedí al Señor un carro para lucirlo o para presumir, sino para servir. Entonces, como vuelvo a repetir, era un privilegio para mí, y ella sabe, y salíamos del servicio o íbamos algunas veces a traerlos para el servicio, pero cuando salíamos del servicio, porque no había transporte público, ya cuando salíamos, la ciudad tiene ese problema que ya en la noche no tiene transporte público. Entonces, cuando salimos del servicio, hay que transportar a los hermanos a diferentes colonias o barrios. Entonces, he sido así, que en ver la necesidad en la obra he tenido un corazón para hacer bendición para la iglesia. Entonces, cuando comenzamos a orar por esta oportunidad para viajar a este país, fue para hacer bendición. Entonces, esa fue la carga. Por esa causa es que estamos tratando de cuidar por todos los medios que sigamos siendo de bendición para la congregación. Hay cosas que son entre Dios y uno, promesas que uno hace con Dios. Una de mis promesas es que cada vez que yo regreso de aquí de Estados Unidos, yo invito a toda la congregación a un refrigerio gratis. Nadie tiene que pagar nada. Esa es una promesa que eh, es Personal. personal entre Dios y yo. Mm. Y, y, y me gozo tanto porque aquí todos sabemos, aquí en Estados Unidos, la comida es, que hay veces yo observo aquí, solo prueban un poco un plato de comida y lo dejan ahí. En nuestros países ustedes saben que no es así. Entonces, a mí me ha tocado llorar cuando regreso y está el refrigerio y me aseguro que todos coman. Y digo, y si falta vamos a mandar 3 más. Pero nadie va a quedar sin comer. Entonces, por eso he llorado. Entonces, porque ese fue el propósito cuando comenzamos a viajar acá, ser bendición para nuestra gente, no hacernos ricos. Entonces, y Dios, conociendo nuestro corazón, nos ha concedido encontrarnos con gente aquí, pastores, miembros de iglesias, extremadamente generosos. Entonces, para bendecir. Y ahora yo mismo me sorprendo lo que hace Dios cuando el corazón de uno es eh, así dispuesto para bendecir a otros. Es increíble cómo Dios abre puertas. De repente quizás no le había dicho esto, pero yo mismo me sorprendo. En este espacio de tiempo que creo que es como 3 años y algo que de estar viajando acá, llevamos recorridos 23 estados. Wow. Entonces yo mismo Wow. digo, wow. Como digo, me detengo. Hey, muchas veces en esos aviones me he hecho a un lado para llorar. Porque digo, aquel niño humilde, aquel niño pobre, ¿cuánto está volando en estos aviones? Una vez que en un viaje volé, creo, esa sola vez, yo creo que volé como a 4 o 5 estados. Ya me dolían hasta los oídos de andar tanto en las El alturas. aire. Sí, entonces, pero sigo diciendo, eh, ese fue el propósito, para hacer bendición en nuestro país, para hacer bendición para nuestra gente. Y eso me satisface, me llena de alegría que estamos siendo de bendición. Si no estamos siendo de bendición para la gente, creo que no estamos cumpliendo el propósito de Dios, o el propósito por el cual fuimos llamados. El agua estancada huele feo. Amén, pastor. Bueno, creo que estas han sido todas las preguntas. No sé cuánto ha sido el tiempo. Creo que cerca de 2 horas maravillosas. Gracias por impartirnos
la sabiduría, las experiencias. Yo sé que además de una persona, alguna parte de su testimonio le ha impactado, le va a ayudar a algo en su vida. Amén. Entonces se trata también esta plataforma de ayudar a los demás. ¿Quieres agregar algo más? No, si quiere un mensaje, dejarle a la audiencia. No sé si tienes un mensaje. Bueno, si quieres decirle algún mensaje a alguien, algo que esté en su corazón, ahí está el espacio. También nosotros tenemos una tradición. Si quieres hacer esto primero, lo de la tradición, es que el 50%, el 53%, a veces subes hasta el 56% de las personas que miran los podcasts no están suscritos. Entonces nosotros siempre le pedimos al invitado que hable con las personas de la audiencia y les diga que se suscriban. Ajá. Bueno, creo que yo mismo he visto estas entrevistas que hacen ustedes y cuando he visto algunas cosas me han bendecido. Entonces yo mismo motivo a las personas que no se han suscrito que se puedan suscribir, porque cada entrevista aquí es de bendición. Entonces creo que esto nos bendice y nos ayuda, porque son entrevistas que edifican, que bendicen. Entonces, que se puedan suscribir todos los que puedan. Amén, pastor. ¿Tiene algo que agregar o ya? Sí, creo que lo que quiero dejar en el corazón de los que van a verlo, motivarles a entender esta parte, que no hay cosa mejor que ponerse en las manos de Dios y presentar a Dios todos nuestros proyectos, todos nuestros planes. No empujar nada, solo someterse a Dios y presentarle al Señor las cosas, someter las cosas al Señor, y después Dios es el que se encarga de hacer todo lo demás. Aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. Bueno, muchachos, entonces nos vemos hasta el próximo episodio. Dios les bendiga. Bye bye. Dios bendiga. Bye.